El diablo, ese temible personaje tan presente en leyendas y cuentos, que desde niño nos provocaba las peores pesadillas, concebido como la encarnación del mal en la tierra, es comprensible que la mayoría de las historias de horror tradicionales lo tengan como protagonista, o bien se relacionen con él. El caballo del diablo. En el pueblo de Izcapuzalco se cuenta una leyenda que ocurrió en los que hoy es la calle Constitución. Antes de que se pavimentara el poblado, todas las calles eran de tierra o estaban empedradas. Por este rumbo salía todas las noches un misterioso jinete vestido de negro, montando en un caballo igual de oscuro. Tras recorrer la calle y llegar hasta el actual Zócalo, el diabólico hombre ponía a su caballo a bailar en medio de risas espantosas. Este espectáculo se prolongaba por varios minutos, aterrorizando a la gente que está en sus casas. No se atrevía ni siquiera a asomarse por una ventana. Comentaban entre ellos que el jinete era el mismísimo diablo, pero por extraño que parezca, no era él a quien más temía. Era el caballo. El animal lo llenaba de pavor, pues a veces lo escuchaban cabalgando solo y emitiendo relinchos espectrales. Cuando iba sin jinete no se conformaba con andar por una sola calle, sino que recorría todas las del pueblo. De vez en cuando se veía su sombrero envuelto en llamas y otras no se le podía ver, pero sí se escuchaban sus temibles galopes. Este caballo trotaba especialmente en la calle preferida de su amo, ya que ahí muchos revolucionarios habían muerto sin confesarse ni recibir la bendición de un sacerdote. Era por esto que sus almas estaban condenadas al infierno, y el caballo iba a cuidarlas para que no les arrebataran a su amo. Un día, hartos de sentirse atemorizados, los pobladores fueron a ver al sacerdote de la iglesia local y le pidieron que bendijera el lugar para que las almas de los revolucionarios descansaran en paz y el diablo no volvería. Así se hizo. El padre roció el suelo con agua bendita y murmuró una plegaria para los difuntos. A partir de ese momento, ni Satanás ni su caballo fueron vistos por Izcapuzalco. El silbido demoníaco. Tomás era muy conocido por su pueblo, por su escepticismo respecto a todos los asuntos de fantasmas, monstruos o brujería. Siempre se había destacado por ser un muchacho frío y que no le tenía miedo a nada. Aunque de esto último no estaban tan convencidos sus hermanos y amigos, quienes se morían por encontrar de una vez por todas la manera de asustarlo. Un día, Tomás tuvo que ir a Santa Ana por un velorio y los chicos vieron la oportunidad perfecta para espantarlo. Robaron un ataúd y se dirigieron a mitad de camino entre ambos poblados. Ahí subieron a un gran árbol, colgaron el féretro de una de sus ramas. A lo lejos escucharon los cascos de un caballo. Era él, Tomás, que ya venía de regreso. Con cuidado soltaron el ataúd esperando que se asustara. Sin embargo, el joven frenó con su caballo al ver cómo les colgaban y adivinando que eran ellos,
Se puso a gritar con enfado. Ya saben que no creo en muertos, en espantos ni ninguna de esas cosas. Yo no creo ni en el diablo. Decepcionados, sus hermanos y amigos bajaron y decidieron que era la última vez que intentaban asustarlo. Todos juntos se dirigían a ese pueblo, cuando el silencio nocturno fue interrumpido por un largo y escalofriante silbido que a los chicos les heló la sangre. Tomás, que también lo había escuchado, no reaccionó. Sin decir una palabra, se fue con su caballo hasta un desfiladero muy angosto, en el que se metió ignorando los gritos de los demás. Era como si estuviera hipnotizado por alguna fuerza desconocida. Es el diablo que se lo está llevando. Hay que hacer algo, dijo uno de los muchachos. Intentaron llamarlo y dar alcance, pero todo era inútil. Tomás avanzaba por el desfiladero sin importarle las rocas. Lo arañaban y lo mangullaron la piel. Finalmente uno de sus hermanos exclamó desesperado: «Por Dios, deja en paz a mi hermano y llévame a mí». En ese momento el silbido se detuvo. Tomás volvió en sí y se sorprendió al ver lo herido que se encontraba. Los muchachos lo ayudaron a salir del desfiladero y por fin regresaron a casa, donde contaron esta historia. Desde ese día Tomás se volvió un chico más reservado. Cada vez que hablaban del diablo, él callaba con respeto y sentía un escalofrío en todos los huesos. Por primera vez sentía miedo en su vida. La niña que rezaba a Satanás. La pequeña Alondra era una niña dulce y tranquila, que jamás había dado un disgusto a nadie. Siempre obedecía, era amable con los demás y jamás se olvidaba de decir sus oraciones. Sin embargo, había algo que perturbaba a sus padres, y es que todas las noches cuando le veía inclinarse a un lado de su cama para rezar antes de acostarse, ella pronunciaba unas palabras que los hacían temblar de miedo. Y por favor, Dios, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos y mi familia. Y no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide nunca por él. Yo lo hago. Amén. Todos preocupados por esta macabra escena que se repetía cada noche, los padres de Alondra invitaron al sacerdote del pueblo a visitarlos, con el fin de poder analizar a la niña. Al principio, el clérigo se quedó extrañado por lo que había presenciado durante el día. La niña era un verdadero ángel, y no había en su comportamiento nada que resultara escalofriante o fuera de lugar. Entonces cayó la noche y sus padres le pidieron que miraran el cuarto de la chiquilla. Se quedó helado al escuchar sus oraciones. Por favor, cuida mucho de mi papá, de mi mamá y mis hermanos, y mi familia. Y no te olvides de cuidar a Lucifer, como nadie pide nunca por él. Yo lo hago. Amén. Muy preocupado, el sacerdote no supo cómo aconsejar a los padres. Por más extrañas que fueran las plegarias de Alondra, lo cierto es que su conducta seguía siendo inocente. Probablemente se olvide de decir esas cosas con el tiempo, pero la niña seguía rezando por Lucifer. Un día sufrió un accidente y para tristeza de todos murió.
familia era de escasos recursos y no podía permitirse pagar una sepultura decente. Muy angustiados por esto, lloraban por la muerte de su niña, cuando de pronto un gran cortejo fúnebre llegó a las puertas de su casa. Era algo majestuoso. 6 caballos hermosos tiraban de una carroza negra, digna de una princesa, y cargada con grandes coronas de rosas. Lo conducía un joven de belleza sublime. Su tez era blanca e inmaculada, sus cabellos negros y sedosos y sus ojos de color de la sangre. Los padres de Alondra se quedaron anonadados ante la presencia de aquel hombre, pero no se atrevieron a desairarlo. El cuerpo de la niña fue trasladado a la iglesia para ser velado. Y allí en silencio el joven lloró por ella, como si acabara de perder a alguien muy querido. Todos se preguntaban quién sería el misterioso benefactor de la pequeña. Finalmente, se dirigieron al cementerio y el cadáver fue colocado en un magnífico sepulcro, hecho todo de mármol y custodiado por un ángel de piedra. Los padres de Alondra, sin soportar más la intriga, le preguntaron al desconocido quién era y por qué estaba haciendo todo eso por su hija. Por milenios el mundo siempre me ha juzgado como su enemigo, acusándome de robar, tentar, traicionar y hasta blasfemar contra lo más sagrado. Pero esta niña, con su inocencia, su dulzura y su cariño, no dejaba de pedir por mí cada noche, y ni una sola dejó de hacerlo, a pesar de que le temían y la castigaban. Al escucharlo, la pareja supuso que se trataría de algún profesor de Alondra y le preguntaron cuál era su nombre. Solo recuerdan el final de las oraciones de su propia hija. Y diciendo esto desapareció, dejando un intenso olor a azufre detrás de sí. Cada invierno, la tumba de Alondra siempre se llena de rosas frescas.